¿Ahora me pueden escuchar? Creo que sí. Yo veo que sí, aparece sonido en mi pantalla. Entonces, buenos días nuevamente, saludos desde La Paz. Eh, voy a dar una presentación acerca de la búsqueda de universidades y de cómo encontrar la mejor opción. Eh, para este punto es importante, en realidad para la presentación, para todo este procedimiento en general, se deben tomar en cuenta muchas variables y hay que manejarlas con mucho cuidado. Hay varias opciones que uno puede buscar. Hay muchísimas opciones en Estados Unidos. Hay 4.900 universidades e instituciones de educación superior en Estados Unidos en este momento. Están en realidad acercándose ya a los 5.000. Y de esas 4.900 opciones, 2.500 aproximadamente son universidades de 4 años o colleges, como también existen, y el resto son community colleges, que también son una excelente opción. Vamos a ir explorando todas estas opciones y vamos a ir viendo qué es lo que mejor se acomoda a los intereses de cada uno. Y esto lo vamos a ir haciendo con mucha calma. Es importante seguir este proceso con cuidado porque es un proceso bastante laborioso. En Education USA nosotros aconsejamos a los estudiantes tomarse por lo menos un año para empezar el proceso de aplicación y de búsqueda de las mejores opciones disponibles. Entonces, pues lo que yo voy a hacer durante este tiempo que tengo para hacer esta presentación es más o menos guiarlos, eh, y bueno, ir respondiendo a las preguntas si ustedes tuvieran acerca de este tema. Entonces, bueno, voy a empezar con, con lo más básico, que es el tema de una autoevaluación. Es decir, en el proceso de autoevaluación uno tiene que determinar qué es importante para cada uno. Y en ese sentido hay que buscar las universidades con las mejores carreras y con los majors que se llaman, que son la orientación más fuerte de la carrera. Entonces, primero que nada, uno tiene que saber, y eso es lo más importante, creo yo, uno tiene que saber qué es lo que quiere estudiar, primero. Segundo, es realmente importante esa carrera para uno, porque estamos hablando de aproximadamente para obtener una licenciatura, para obtener un nivel de pregrado, una educación de 4 años. Es importante considerar esto con muchísimo cuidado por el hecho de que la universidad en Estados Unidos, pese a todas las ayudas que uno pueda conseguir, sigue siendo una educación significativamente cara. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en, la, en los pasos que uno debe seguir para buscar esa universidad. Entonces, ¿qué es importante para cada uno de nosotros? Es realmente importante. Luego, viene el criterio de selección, es decir, ¿qué es lo que yo voy a considerar al momento de escoger mi universidad? Pueden haber muchísimas variables. Una de las variables que nosotros vemos, por ejemplo, es el tipo de universidad al que uno quiere ir. Es decir, puede ser una universidad o un college de 4 años que ofrecen una licenciatura, o puede ser un community college, que es una educación de 2 años que equivale a más o menos un título de técnico. Sin embargo, hay la opción de, una vez concluidos esos 2 primeros años, cuando uno está asistiendo a un community college, uno puede cambiar a una universidad o a un college de 4 años para completar la educación universitaria superior. Ahora, es importante que consideren nuevamente que tienen cerca de 5.000 opciones y hay que buscar las que sean mejor para cada uno. Ahora, además de todo esto hay que considerar las universidades privadas y las universidades públicas. Las universidades públicas tienen ayuda financiera importante siempre, las universidades privadas también. Para un estudiante internacional muchas veces la diferencia entre una universidad pública y una universidad privada es realmente muy pequeña. El otro criterio que uno debe considerar es el tamaño de la universidad.
Eso también es algo que uno tiene que considerar con mucho cuidado. Hay universidades que son muy pequeñas, que tienen 4.000 estudiantes. Hay otras universidades muy grandes que pueden tener más de 60.000. Hay que ver cuál es la mejor opción para cada uno. Bien, continuando con esto, en este siguiente slide, ustedes pueden ver, bueno, el proceso, digamos, en la parte izquierda, que se inicia con el tipo de universidad que uno está buscando, que es lo que les mencionaba hace un momento. ¿Qué quiero? Quiero una universidad grande, quiero una universidad pequeña, quiero un community college. ¿Qué es lo mejor para mí? Luego, una vez que está eso definido y dices, bueno, yo quiero ir a una universidad de tales características en pues tal región de Estados Unidos con una universidad de tal tamaño, tales servicios, etcétera, viene una consideración que es muy importante y es el tema del costo. Eh, hay una cosa muy interesante que se maneja con mucha frecuencia en Education USA y es el el precio que aparece en la pantalla cuando uno visita la universidad, la página web de la universidad, y otro es el precio neto, que llamamos el net price. El net price es ese precio total que ustedes ven cuando visitan la universidad, y el precio final es el precio descontado. Es decir, hay muchísimas ayudas financieras, hay muchísimos tipos de recursos a los que uno puede acudir para conseguir esa ayuda financiera. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, en este momento un programa que en Bolivia particularmente, y creo que en otros países del mundo también es muy popular, que se llama Study America. El programa Study America ayuda muchísimo a bajar los costos de una educación en Estados Unidos. Agregado al programa Study America, que es muy importante, también hay un fondo para estudiantes latinoamericanos exclusivamente que se llama The Leo Rowe Fund, que es un fondo de la Organización de Estados Americanos solamente para estudiantes latinoamericanos. El fondo, la ayuda financiera de Study America es una ayuda a, digamos, fondo perdido, es decir, esa no es una ayuda que uno debe pagar, es simplemente una ayuda que está otorgando la universidad a través de ese programa. En cambio, el Leo Rowe Fund, para darles un ejemplo, es un préstamo a un interés muy bajo que uno puede obtener y empezar a pagar una vez que uno ha terminado la universidad. Esa también puede ser una opción. Sé que en casi todos los países de América Latina nosotros tenemos varios sistemas de préstamo para educación superior. Tenemos, bueno, el caso de Chile, que hay ProChile, después hay programas en Colombia, sé que hay programas en México, en Bolivia también tenemos, en Brasil, si es que tenemos a estudiantes brasileños viendo esta presentación, también hay el Science Without Borders o la Ciencias Sin Fronteras, que está destinado a estudiantes de ciencias e ingeniería que quieran estudiar o hacer un año con una beca del gobierno del Brasil. Entonces hay varios, en Argentina también, no hay que olvidarse, en el Perú obviamente. Entonces, cada país tiene sus propios sistemas de financiamiento de ayuda superior, tanto en el país como en el exterior, y con mucha fuerza y muy interesante es este tema en Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces ahí viene, como les digo, el tema de ayuda financiera y de pago de la universidad, ¿no? Eso es importante considerar. Luego, continuamos con este procedimiento y nos vamos a la siguiente parte de las universidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las universidades? Hay universidades grandes que tienen muchísimos servicios disponibles y hay otras universidades que son más pequeñas que tienen menos. Esto está generalmente relacionado con la disponibilidad de recursos, ¿verdad? Y esos recursos vienen generalmente de fondos a los que las universidades tienen acceso. Ahora, de todas maneras, yo quiero comentarles que, bueno, primero, eh, prácticamente todas las universidades en Estados Unidos son co-ed. Eso quiere decir que son mixtas, es decir, son para varones y son para mujeres. Asisten a clases juntos. No necesariamente viven juntos, pero asisten a clases juntos.
Ese es un tema importante. Ahora, luego viene el tema del alojamiento. La mayoría de las universidades ofrecen alojamiento a los estudiantes de primer año, que se llaman freshmen. Todos los freshmen tienen esa posibilidad. Y nosotros aconsejamos nuevamente a todos nuestros estudiantes que sí la tomen, porque hasta que se acostumbran a la universidad, hasta que se acostumbren a ese nuevo contexto, hasta que se acostumbren a ese nuevo mundo que es la universidad en Estados Unidos, es importante quedarse ahí y vivir por lo menos el primer año en la universidad. Ahora, dependiendo del tamaño de la universidad, eh, hay universidades que ofrecen alojamiento solamente para estudiantes de primero o estudiantes de primero y segundo o para toda la carrera. Es decir, uno puede escoger qué es lo que prefiere. Eso hay que verlo con cada una de las universidades. Posteriormente, en el caso de que no hubiera opciones, sino solamente para el primer año, durante el primer año es bien fácil ya identificar lugares donde uno puede ir a vivir una vez que pase al segundo año y puede juntarse con otros chicos y chicas y alquilar un departamento y ya se van a vivir ahí juntos, en fin. Eso ya se hace mucho más fácil cuando uno ya está un tiempo en la universidad, ya es más fácil de determinar. Ahora, por otra parte, hay el tema de necesidades especiales. Por ley, todas las universidades en Estados Unidos tienen que ofrecer servicios especiales a los estudiantes. Entonces, estos servicios especiales tienen que ver con asistencia, digamos, para personas que tienen eh, ciertos handicaps, como por ejemplo, el caso mío, yo uso lentes, entonces de repente necesito que la universidad sea capaz de ofrecerme pantallas o pizarrones en las clases que sean más grandes, o de repente me pueden permitir utilizar mi computadora en clases, o de repente hay estudiantes que tienen problemas de movilidad, entonces tienen que tener rampas especiales para sillas, etcétera. Todas las universidades tienen servicios especiales, no solamente de asistencia física, sino también servicios de asistencia médica, servicios de asistencia estudiantil, servicios de comunicación con el exterior, bancos, etcétera. Son una serie de servicios que todas las universidades tienen disponibles, pero nuevamente la cantidad y el tamaño de esos servicios depende de cada una de las universidades. Finalmente, un tema que es realmente fundamental y que lo he mencionado antes es el tema de las carreras. Muchas universidades tienen una gran cantidad de carreras, otras no tanto. Entonces, ese también es un criterio que ustedes tienen que ver al momento de elegir la universidad que más les conviene. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? Eh, ¿Existe eso en esta universidad que me interesa? Y si no existe, ¿cuál es la opción que yo tengo? ¿Qué otras opciones puedo yo ver? ¿Qué puedo buscar? ¿Verdad? Eso se lo va viendo con muchísima calma, pero nuevamente, esto uno lo tiene que tener muy claro al iniciar el proceso de aplicación a una universidad en Estados Unidos. Antes de continuar, veo que ya están llegando algunas preguntas. Lo que voy a hacer es terminar la presentación y de repente a lo largo de la presentación respondo la pregunta, o si no, de todas maneras yo la voy a leer al finalizar y la respondo nuevamente. Bien, seguimos entonces. Paso al siguiente slide que dice, bueno, en este tema están las actividades ya un poquito más extracurriculares y fuera de la universidad. Y obviamente un tema que es fundamental y es el tema de la ubicación. Bueno, en el tema de ubicación hay, bueno, 50 estados, 52 estados, cada estado tiene una gran cantidad de universidades. Eh, hay estados que tienen ciertas ventajas para estudiantes latinoamericanos. Por ejemplo, Florida tiene bastantes ventajas para estudiantes de Latinoamérica, Texas también. Entonces, esas pueden ser opciones interesantes por el hecho de que, bueno, primero Florida y Texas nos quedan cerca, entonces es fácil llegar, eso significa un ahorro en términos de transporte. El otro tema importante es que siempre tenemos ayudas financieras, especialmente si venimos de países latinoamericanos, entonces eso también es algo que se puede considerar. Y obviamente hay que ver el tema de costo y el tema de costo de vida, sobre todo en ciertos estados. Eh, la costa este, sobre todo los estados más hacia el norte, son sumamente caros. California es un estado carísimo para vivir, y estoy hablando como estudiante simplemente.
Entonces, esas son también consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de elegir las universidades. Ahora, nuevamente, hay maneras de bajar esos costos, hay un sinfín de ayudas a las que uno puede asistir. Bien, otro tema que es importante es el tema de los deportes y otras actividades. Eh, y nosotros vemos acá en Bolivia muchos estudiantes que aplican a becas deportivas, por ejemplo. Esa puede ser una buena opción. Hay otros que aplican a universidades porque tienen un lindo programa en el deporte que a ellos les interesa. En este caso podría ser, digamos, fútbol o básquetbol o voleibol o natación. Tienen buenos programas, son fuertes y ellos quieren continuar practicando esos deportes que ya están practicando ahora. Entonces, la elección de esa universidad también va a estar basada en eso. Ahora, cuando ustedes están haciendo la aplicación, vean cuáles son los deportes que se juegan en esa universidad si es que les interesa ese tema. Ahora, el otro tema importante es el de otras actividades. Eh, Cuando hablamos de otras actividades, estamos hablando de actividades culturales que en las universidades generalmente son muy intensas. Hay programas culturales muy importantes. Y hay un tema que también quiero tocar aquí, y es el tema religioso. Hay universidades que no tienen absolutamente ninguna afiliación a ninguna iglesia, a ninguna fe, aceptan absolutamente a todos, o pueden ser universidades, digamos, católicas, pero abiertas a estudiantes de todas las denominaciones, de todas las fes. Y hay otras universidades que tienen un fuerte, fuerte, fuerte componente religioso. Hay muchísimas universidades que son cristianas, tienen un un programa muy fuerte de religión, entonces probablemente eso también les interese considerar una vez que están eligiendo una universidad. Y pues en muchos casos es un tema que afecta. Hemos visto estudiantes que han tenido ciertas dificultades acostumbrándose a universidades que tenían un componente religioso un poquito fuerte, ¿no? Pero bueno, ese ya es un tema, como les digo, que también tienen que considerar al momento de hacer la aplicación. Ahora, aquí entramos directamente al tema de la aplicación, que es algo sumamente, es fundamental. Esto realmente es básico para el estudio en Estados Unidos. Y es lo que mencionaba al principio, uno tiene que tener la idea muy clara y qué es lo que uno quiere hacer y qué es lo que uno quiere estudiar. Ahora, ¿qué pasa y cómo funciona el proceso de aplicación? Yo les voy a hablar del caso típico de una universidad cualquiera, una universidad típica que hasta hace 2 años, más o menos, estaba siguiendo ciertos procedimientos de admisión. Lo primero y más importante es el tema del idioma inglés. El idioma inglés es fundamental. Sin inglés no van a llegar muy lejos. ¿Por qué? El idioma oficial de enseñanza en las universidades de Estados Unidos es el inglés. Puede haber materias en ciertas lenguas extranjeras, pero estas materias están dadas como lengua extranjera. No es una lengua oficial de la universidad. Hay universidades que tienen una fuerte orientación hacia estudiantes hispanos, pero eso de ninguna manera quiere decir que las clases nuevamente sean dadas en castellano. No, las clases son dadas en inglés de todas maneras. Hay universidades que son como 80 universidades más o menos, que son, por ejemplo, universidades negras. Eso no quiere decir que se estén utilizando idiomas africanos. No, todos, absolutamente todos, lo enseñan sus materias en inglés. Y para eso es importante considerar el examen de inglés, el más común es el examen TOEFL, aunque algunas universidades también aceptan el IELTS, que es el examen británico de idioma inglés. Entonces, puede ser uno de los dos. Generalmente el IELTS lo toman estudiantes que están estudiando en países africanos o en países europeos, generalmente. El TOEFL es altamente popular y muy disponible en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues ustedes escogen el que más les convenga y tienen que tomarlo. Tienen que tomar el examen TOEFL. Cuanto mayor la calificación que ustedes obtengan en el examen TOEFL, mejor. Luego, tienen que tomar el examen SAT. El examen SAT o el ACT. Voy a hablar primero del SAT. El examen SAT es un examen de aptitudes escolares.
Es decir, no es un examen de conocimientos, sino de aptitudes. ¿Eso qué quiere decir? Se asume que una persona que ha asistido a una, o que ha terminado una educación secundaria, o que está terminando una educación secundaria en un país cualquiera del mundo, debe ser capaz de aprobar o de pasar este examen con una cierta calificación porque tiene ciertas habilidades, ciertas capacidades de resolución de problemas. A eso se refiere, eso es lo que evalúa el SAT. Ahora, nosotros aconsejamos fuertemente que se tomen además exámenes relacionados con áreas específicas. Hay un examen que se llama AP, que son, son las carreras aplicadas, es decir, el AP es un examen SAT muy específico, altamente específico, que en muchos casos ayuda a ganar créditos en la universidad, esa puede ser una opción, o si no, ayuda muchísimo en el tema de admisión a la misma universidad, ¿verdad? Entonces, si yo estoy interesado en estudiar, digamos, ingeniería, una ingeniería industrial, entonces eso quiere decir que si voy a hacer ingeniería industrial sería muy interesante que además del SAT, yo tome un SAT en física, un SAT en matemáticas y un SAT en química. ¿Por qué? Porque esas son materias de la carrera a la que yo estoy aplicando. Entonces, eso me ayuda muchísimo a ganar créditos o a ganar, como les decía, admisión en la universidad. Ahora, hay un programa también que se llama CLEP, que es el CLP, que quiere decir College Level Exam Program, que es un examen de una materia específica que indica que ustedes ya dominan esa materia. Entonces, si una universidad ve que ustedes tienen una calificación alta en un CLEP, que tienen una calificación alta en un AP, que es un aplicado, un Advanced Placement, entonces lo que hacen es darles crédito o asegurarles admisión a esa universidad. Entonces, voy a resumir esta parte del proceso de aplicación. Es importante tomar el examen TOEFL, es importante tomar el examen SAT, es importante tomar el SAT AP, que son las aplicadas, y si es posible, aplicar al programa CLEP, que nos va a permitir ganar créditos y obviamente ahorrar dinero y ahorrar tiempo en la educación universitaria. Ahora, hay un segundo examen que también es muy popular y muchas universidades dicen, yo necesito el SAT o necesito el ACT. El ACT es el equivalente del SAT. Son básicamente lo mismo, con la diferencia de que el ACT es más orientado hacia un currículum americano. Es decir, si ustedes han estudiado en una escuela o en un colegio americano, entonces pues les va a resultar muy fácil tomar el ACT. Hay muchos estudiantes que están aplicando al área de ciencias y tecnología, ingeniería, matemáticas, etcétera, el STEM, que encuentran que el ACT es más conveniente para sus intereses. Entonces, eso también puede ser algo que ustedes consideren al momento de elegir cuál es el examen que van a tomar. Ahora, yo les pido por favor que tengan mucho cuidado al momento de hacer la aplicación a la universidad porque hay muchas universidades que dicen yo no necesito que me presentes el resultado del TOEFL, yo no necesito que me presentes el resultado del ACT o del SAT. Perfecto. Averigüen por qué no. Es importante saber por qué no es necesario, cuando en muchas otras universidades es un requisito fundamental. Nosotros hemos visto que en muchos casos los estudiantes que llegan a esta universidad deben tomar, en el caso del inglés, deben tomar un examen de ingreso en inglés para determinar cuál es su nivel de conocimiento. Si ese nivel de conocimiento no es el que la universidad determina, entonces tienen que tomar cursos de reforzamiento de ese idioma inglés. Eso, en la mayoría de los casos, significa un costo adicional, primero. Segundo, significa que van a tener que pagar más dinero. Y tercero, que hay ciertas materias que no van a poder tomar mientras no aprueben ese examen de inglés. Esa es una consideración. La otra consideración viene con el tema del SAT o el SAT. Las universidades, nuevamente, si ellos ven que en su aplicación no existen los resultados de esos exámenes, entonces al llegar a la universidad en el proceso de orientación, igual les van a tomar un examen para determinar cuáles son sus habilidades, básicamente en matemáticas, lenguaje. Si están aplicando a ingenierías,
Probablemente va a entrar química, va a entrar física y obviamente van a entrar exámenes específicos de matemáticas. Entonces, yo les pido que ustedes tomen en cuenta eso. Es preferible prepararse para estos exámenes y preparar estos exámenes cuando uno está en casa. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Y además a uno le permite planificar su futuro con más cuidado. Entonces, nuevamente, como Education USA, nosotros aconsejamos que manejen ese tema con muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué más tendrían ustedes que saber del proceso de evaluación? Bueno, hasta aquí está la parte general, genérica, digamos, de un proceso de aplicación. Sin embargo, hay universidades, y eso ustedes lo tienen que ver, y eso les pido por favor que ustedes se acerquen a cualquiera de las oficinas de Education USA en sus países o en sus ciudades y pregunten y vean qué tan selectivas son las universidades a las que ustedes quisieran aplicar. Hay universidades que son muy selectivas, hay otras que son menos. El proceso de ingreso más simple siempre va a ser a un community college, y eso lo vamos a hablar con un poquito más de calma más adelante. Pero ese proceso siempre es más simple, es más expedito. Mientras que en una universidad de 4 años va a haber más barreras. Ahora, depende de la universidad. Hay universidades que admiten grandes cantidades de estudiantes, son universidades exigentes, son universidades muy duras, pero reciben más. Hay otras universidades que dicen, no, voy a recibir pocos estudiantes, no me interesa recibir muchos. Tengo 700 plazas y pueden haber 15,000 personas que están aplicando, y de ahí eso se sabe que van a ser solamente 700. Entonces, quiere decir que van a escoger gente con pues mucho cuidado y con ciertos criterios. A veces no es necesario someterse a un proceso de aplicación tan duro. Puede uno buscar una universidad que sea un poquito más simple, que sea de un ingreso más fácil y de todas maneras está estudiando en una buena universidad, en una universidad en Estados Unidos. Ahora, hay unos porcentajes que son bien interesantes y dicen, por ejemplo, ¿qué cantidad de universidades toman en cuenta los cursos de preparación? Es decir, el SAT, las aplicadas, los APs que les había comentado, y el CLEP. ¿Qué cantidad de universidades toman en cuenta eso? Aunque ustedes no crean, cerca del 87% de las universidades quieren ver eso. Luego, ¿qué cantidad de universidades ven qué tan fuerte es el currículum que ustedes han estudiado en el colegio? Eso se ve en base a los certificados de calificaciones que uno tiene que enviar a la universidad. El 71% aproximadamente consideran eso como muy importante. Ahora, ¿cuántas consideran que los exámenes de admisiones, es decir, el SAT y el ACT, cuántas consideran que las calificaciones que ustedes obtengan son importantes? 58%. Las calificaciones en el colegio, ¿cuáles son? ¿Qué tan importantes son para las universidades? Para el 46% de las universidades es importante. Para el resto, no. Ahora, hay otro tema que es interesante y es el tema de los ensayos. ¿Cuántas universidades consideran muy importante el tema del ensayo? 30%. Son esos números que ustedes tienen que ir manejando y tienen que conocer para al momento de realizar la elección de las universidades que ustedes quieren a las que ustedes quieren aplicar en Estados Unidos. Entonces, chicos, chicas, como ustedes pueden ver, hay muchísimas cosas que uno tiene que tomar en cuenta, son muchísimas las consideraciones y hay que hacerlo, como les digo, con mucho cuidado y tomándose el tiempo. Ahora lo que voy a hacer es pasar al siguiente slide para continuar con esta explicación. Espero no estar cansándolos y espero estar dándoles la información que ustedes necesitan. Si no fuera así, como les digo, está ahí la ventana de preguntas. Por favor, pregunten todo lo que ustedes quieran. Bien, ahora voy a entrar específicamente a lo que les había comentado hace un momento, y es el tema de las universidades y el tamaño de las universidades y el tiempo que uno tiene que estudiar. Primero, tenemos el Community College, que traducido al español sería más o menos como una universidad comunitaria o una universidad de la comunidad. Le dan a uno un grado de técnico superior, que quiere decir que es un grado que
pues no es un grado universitario, es un preuniversitario que le permite obtener un trabajo relativamente bueno en un mercado más o menos desarrollado, ¿no? Generalmente, como les digo, aquí se ve en el slide, ahí está el flujograma, es un grado de técnico superior, uno obtiene estudios vocacionales, puede transferir a una escuela o a una universidad de 4 años, y los requisitos de ingreso para los community colleges, como les había comentado hace un momento, son bastante flexibles. Y obviamente el costo del community college es significativamente más bajo que una universidad. Entonces, esa puede ser una opción interesante. Ahora, al momento de escoger un community college, por favor, vean que ese community college, donde sea que esté localizado, tenga una carrera que se parezca a la universidad, a la carrera universitaria que ustedes quieren continuar más adelante, si es que van a hacer la transferencia a una universidad de 4 años. Hay otro tema que es muy importante y que nosotros también aconsejamos a los estudiantes que hagan. Se trata de lo siguiente. En la Universidad de Estados Unidos, esos 4 años de estudio universitario están divididos en dos grandes partes. La primera parte, la parte inicial, es lo que se llama Liberal Arts. Liberal Arts significa estudios generales que todos tienen que hacer de inglés, de literatura, de escritura, de historia. Son materias muy generales. Nuevamente, como les digo, son las artes liberales, Liberal Arts. Sería ideal que el Community College, si es que ustedes deciden ir a un Community College, sería ideal que ese Community College que ustedes han escogido tenga un programa muy bueno de Liberal Arts. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer esos 2 primeros años de materias generales en un Community College a un costo muy bajo y luego hacer su transferencia a una universidad de 4 años y completar los otros 2 años de carrera en esa universidad ya con una orientación fuerte hacia su área de interés, sea cual fuere, ¿verdad? Es importante que ustedes vean esa opción. Ahora, es importante que al momento de aplicar ese Community College ustedes especifiquen claramente que quieren completar la parte de Liberal Arts, quieren ver que eso esté completo para luego hacer su transferencia a la universidad de 4 años. Otro tema que es muy, muy importante es que ustedes conozcan lo que se llama Articulation Agreements, que traducido al castellano sería algo así como un acuerdo de transferencia, más o menos, quiere decir eso, entre ese community college al que ustedes están asistiendo y las universidades que vayan a recibir o que den preferencia a los estudiantes que están llegando de esta universidad en particular. Yo les comento que hace un par de años estuve en Estados Unidos, en el área de Virginia, y fui a visitar un community college que se llama Nova. Nova tenía articulation agreements con universidades muy importantes del área de Washington, que son universidades realmente muy lindas, muy interesantes. Entonces, esa podría ser una opción. Habían varios estudiantes hispanos en esa universidad que iban a hacer su transferencia a universidades de 4 años en el área de Washington. Entonces, es importante que ustedes vean. Ahora, otra cosa interesante acerca del Community College es que, además del costo, según la ley en Estados Unidos, todos los estudiantes de un Community College tienen la posibilidad de irse a estudiar a cualquier universidad de Estados Unidos. Esa es la ley. No hay ninguna universidad que pueda rechazarlos porque ustedes hubieran ido a un Community College. Eso es importante. Sin embargo, hay otro tema importante y es el reconocimiento de las materias que ustedes han hecho en ese Community College. Es decir, las universidades están obligadas a recibirlos, pero no están obligadas a reconocerles todas las materias. Entonces, consideren también ese factor. Es decir, al momento de hacer esta transferencia a la universidad, vean pues más o menos qué materias les van a reconocer. ¿De acuerdo? Eso es importante cuando uno está haciendo el Community College. Perdón. Se me secó la garganta un poquito. Bueno, entonces, así es como funciona un Community College, que es una universidad pequeñita de 2 años, ¿no? Otra cosa que es importante considerar en el Community College es que en muchos casos ellos no tienen las instalaciones necesarias para que los estudiantes vivan en la universidad. Entonces,
ustedes tienen que considerar que esto es como pues una de nuestras universidades locales, ¿no? En las que uno va en la mañana, pasa clases durante todo el día, almuerza en la universidad, etcétera. En algunos casos incluso se puede cenar en la universidad y luego tiene que irse a casa. Entonces, es importante que vean ese tema. Ahora, hay community colleges que ya tienen instalaciones para que los estudiantes puedan vivir ahí, pero eso es algo que ustedes tienen que ver con cada uno con cada community college, ¿no? Pero de todas maneras, véanlo con calma, que puede ser un factor importante. Bueno, continuamos. El siguiente slide nos muestra ok, las universidades de 4 años. Ahora, yo les pido que hagamos una distinción acá entre un college y una universidad. Son básicamente lo mismo. Generalmente la universidad puede ser un poquitito más grande que un college. El college, no en todos los casos, pero casi la mayoría son universidades de solamente 4 años. Una universidad tiene generalmente programas de maestría y tiene programas de doctorado, tiene programas de investigación. Y puede haber dentro de una universidad varios colleges, ¿de acuerdo? Entonces puede haber un college de, no sé, de educación, digamos, dentro de una universidad grande, puede haber un college de alguna otra cosa dentro, como les digo, de estas grandes universidades. Son como una escuela de algo dentro de la universidad. Puede ser o puede ser independiente. Ahora, ¿qué es lo que hacen los colleges y las universidades? Ofrecen programas de pregrado, es decir, de licenciatura, y obviamente tienen muchas opciones disponibles que son lo que podríamos llamar como una carrera, que sería el major, que es la carrera con la orientación principal, y luego hay submenciones o carreras más pequeñitas dentro de esa carrera grande que se llama minor. ¿Qué es un major? Digamos, nuevamente yo vuelvo al tema de la ingeniería industrial que les había comentado hace un ratito. Entonces, digamos que yo quiero estudiar ingeniería industrial, pero además me interesa el tema de finanzas. Entonces, mi major podría ser ingeniería industrial y mi minor podría ser finanzas. Entonces, voy a egresar con un título de licenciatura en ingeniería industrial con una mención en finanzas. Ahora, esas dos cosas están relacionadas. Podría ser un minor en música, podría ser un minor en historia, podría ser un minor en recursos humanos. Uno eso lo escoge. Una de las grandes ventajas de las universidades en Estados Unidos, debido al tamaño de las universidades, es que um, uno puede hacer una serie de majors y minors y básicamente puede diseñar su carrera. Hay materias bien básicas que tienen que hacer todos. Una de ellas podría ser inglés, otra podría ser historia, ¿de acuerdo? Pero después de eso, uno puede básicamente escoger lo que quiere estudiar dentro de los límites establecidos por la carrera que uno ha escogido. Es decir, dentro de ingeniería industrial, nuevamente, puedo tener 100 materias y de esas 100 materias tengo que completar, por decirles un número, 60. Entonces yo escojo de esas 100, 60 y las completo. Con eso hago mi major y hago mi minor. Entonces es así como funciona, uno tiene grandes opciones. Y eso uno lo tiene que escoger en base a qué es lo que quiere hacer con su vida. Es decir, una ingeniería industrial con una mención en administración de empresas, con una mención en finanzas, con una mención en recursos humanos, puede a uno abrirle muchísimo espacio en el campo financiero, en el campo banco, industrias grandes, etcétera. Eso lo tienen que ver ustedes. Tienen que pensar en qué es lo que ustedes desean hacer durante el resto de su vida. No se olviden, nuevamente, esto lo había mencionado al principio, la universidad es cara y uno tiene que saber usar de la mejor manera posible esos recursos que en realidad son escasos, y en este caso dinero y obviamente tiempo, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer pues lo mejor que pueda con lo que tiene. Bien, paso al siguiente. Y, perdón, aquí estamos. Bien, entonces en este siguiente slide lo que ya vemos con más
puntualidad, con más claridad, es más o menos el costo de una universidad en Estados Unidos. Aquí estamos hablando solamente de la educación, no estamos hablando de eh, comida, ni estamos hablando de alojamiento, ni de otros gastos adicionales que podrían ser seguros, equipos, porque uno necesita una computadora, necesita una laptop, puede necesitar una tablet. En el caso de personas que están optando por una carrera en arquitectura, van a necesitar muchísimos materiales de estudio. Entonces, aquí estamos hablando estrictamente del costo de la educación universitaria. En una universidad pública, en una universidad privada y en una universidad comunitaria, que sería un community college, ¿no? Esos son más o menos los costos. Ahora, por favor, tomen esto con mucho cuidado porque estos no necesariamente son los costos de hoy. Estos son más o menos los costos de hace un año o dos. El costo de la educación está indexado a unos ciertos índices, valga la redundancia. Entonces, estos índices hacen que ese costo vaya subiendo en más o menos 7.5% cada año, ¿verdad? Lo mismo que el costo del alojamiento y de la comida, ¿no? Van subiendo. Entonces, como les digo, esto es solamente el costo de la educación, ¿verdad? Es decir, lo que uno tiene que pagar en la universidad. Luego, en el siguiente slide, que ya está cargando, tenemos los procesos de admisión. Bien, ¿cómo funcionan? Hay universidades que tienen programas de admisión al mérito, por mérito, y otras que tienen procesos de admisión por necesidad. El mérito está, bueno, ahí listado en lo que les había comentado. Todo, absolutamente todo cuenta, ¿de acuerdo? Todas las actividades que ustedes hubieran realizado, todo lo que estuvieran haciendo hoy, todo el envolvimiento con la comunidad que hubieran tenido, todo eso es importante. Los logros académicos son importantes. Nuevamente recalco el tema del SAT, del ACT, el SAT 2, que sería el AP, luego el CLEP, que también es muy importante. Todo eso a uno lo ayuda muchísimo al momento de hacer la aplicación en la universidad. Ahora, hay universidades que además de mérito, quieren ver el tema de necesidad. Es decir, bueno, está perfecto, estás muy bien, has sido admitido a la universidad. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Qué otros méritos tienes tú? De manera que yo, como universidad, pueda apoyar tus deseos de estudiar en la universidad y darte mayor ayuda financiera. Este tema se está haciendo cada vez más extraño. Hay universidades muy grandes que tienen programas así de importantes como este. Una de esas universidades, por ejemplo, es Princeton, que tiene un programa muy interesante need-based, o sea, en base a la necesidad. Pero para entrar a esa consideración, al tema de necesidad, uno primero tiene que ser admitido en la universidad. Es decir, no es que no tengo el dinero para estudiar en su universidad y quiero que me dé una beca o una ayuda financiera, sino soy un estudiante lo suficientemente bueno para entrar a su universidad. Aquí está todo lo que prueba que sí soy bueno, pero además tengo necesidades financieras porque mi familia no me puede pagar el total de esa educación en Estados Unidos. Entonces, ahí es que la universidad ve estos otros criterios adicionales. Nuevamente, es muy popular y es realmente aceptado en Bolivia y nuevamente en muchos países de América Latina el tema de Study America, que realmente es un programa muy interesante. Entonces, valdría la pena que ustedes, chicos y chicas, vean, papás y mamás, si es que está alguien viendo esta conferencia, vean ustedes la posibilidad del Study America en su Education USA en su ciudad. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes vean eso para, nuevamente, aliviar la carga económica que significa estudiar en Estados Unidos. Paso al siguiente slide. Que ya está cargando. Voy a ir a sus preguntas en unos minutitos. Y nuevamente vemos el tema de los exámenes. Aquí están el SAT o el ACT, el TOEFL, el IELTS y las admisiones condicionales, que es lo que les había comentado. Al momento de ingresar a la universidad, si uno no tiene las calificaciones o no ha tomado esos exámenes, entonces
podría ser que la universidad me diga su admisión es condicional. ¿Condicional en base a qué? A que pues usted obtenga la calificación necesaria en el examen de inglés y a que usted obtenga las calificaciones necesarias en el SAT o en el ACT. Ahora, hay programas cortos que son dados generalmente por la misma universidad, que son programas que a uno le permiten también ser admitido en esa universidad y luego ya entrar en la misma carrera. El más importante, considero yo, es el tema de inglés. Casi todas las universidades en Estados Unidos tienen un centro asociado o tienen un centro propio de enseñanza del idioma inglés. Entonces, al momento de obtener una visa, uno obtiene una visa para ese estudio de inglés y luego hace el cambio de visa y ingresa a la universidad. Ese es un tema un poquitito más largo, es un tema un poquitito más que lo tienen que ver con cada uno de sus consulados, pero generalmente el proceso es que uno obtiene, es decir, los estudios de inglés uno los puede hacer con una visa de turista sin absolutamente ningún problema. El, el segundo, es decir, la parte ya de la carrera, de la licenciatura, ahí uno necesita una visa F1, que ya es una visa de estudiante y que uno tiene que volver a aplicar desde su país de origen. Es decir, si yo en este momento me voy a Estados Unidos a estudiar inglés, yo puedo entrar con mi visa de turista porque estoy yendo a hacer un curso corto, ¿verdad? Eso lo tengo que yo explicar a la universidad. Y luego viene, una vez que haya terminado yo mi curso de inglés y haya obtenido la calificación que la universidad requería, entonces yo vuelvo a mi país de origen, en este caso vuelvo a Bolivia, y desde Bolivia vuelvo a aplicar para una visa de estudiante ya con la admisión ganada porque ya he completado los requerimientos de inglés, ya la universidad me ha dicho que sí, pero de todas maneras, como les digo, se tiene que aplicar desde el país de origen. Ahora, eh, hay un tema interesante en esto que es el tema del I-20 y una carta de invitación, que son dos factores muy importantes. El tema I-20 es una carta, es un documento especial que emite la universidad diciendo que uno ha sido admitido. Y además, junto con eso, a uno lo llega por vía correo la carta de invitación de la universidad, la carta de admisión diciendo sí señor o sí señor, usted ha sido admitido para estudiar tal carrera en mi universidad. Con estos papeles, por favor, váyase al consulado de Estados Unidos y usted preséntese para obtener su visa de estudiante. Ese es más o menos el procedimiento una vez pasada la admisión condicional. Nuevamente, uno puede ahorrarse todo ese trámite sacando buenas calificaciones en el SAT o en el ACT y en el TOEFL localmente, es decir, tomando esos exámenes en el propio país de origen para ahorrarse todo el tema de idas y venidas, etcétera, ¿no? Ahora, si no tienen un nivel de inglés aceptable, indudablemente es necesario que ustedes hagan un curso de inglés localmente o en Estados Unidos, no interesa. Lo importante es llegar a el nivel de calificación que la universidad está requiriendo en lengua extranjera, en SAT, ACT, etc. ¿Verdad? Bien. En el siguiente slide, una vez que cargue, ahí está. Vemos entonces un resumen de cuáles son los pasos y las consideraciones que uno tiene que tener o tomar en cuenta al momento de realizar la elección de la universidad o de las universidades a las que uno quiere asistir. Lugar, ubicación, es importante, si va a ser una ciudad, si va a ser un pueblito más pequeño, si va a ser qué sé yo, un pueblo, una aldea pequeñita, que hay muchísimas, que tienen universidades muy lindas. Luego el alojamiento, si es dentro o fuera del campus. En el caso de los community colleges generalmente va a ser fuera del campus. En el caso de las universidades y de colleges más grandes puede ser los 4 años en el campus o puede ser el primer año por lo menos, eso sí está garantizado, en campus, ¿no? O sea, para los estudiantes freshmen. Y obviamente el tema de actividades, que es importante porque ahí es donde uno hace otras cosas más. Es importante estudiar, sí, pero uno tiene que tener también tiempo para descansar, tiempo para conocer otra gente, tiempo para hablar con otras personas. Otra cosa que es importante, que yo creo que ustedes también tienen que considerar, es la accesibilidad de los profesores. Es decir, ¿qué tan fácil va a ser para ustedes hablar con uno de sus catedráticos en la universidad? Si es una universidad grande, donde los cursos son muy grandes, es probable que el acceso al catedrático sea bastante difícil, porque es una persona que está muy ocupada.
tienen cursos, tienen clases de 200 estudiantes, 250. Entonces, hablar con esa persona va a ser bastante difícil. Mientras que en un colegio, en una universidad más pequeños, ustedes van a poder hablar con mucha más facilidad con el catedrático porque es prácticamente uno a uno. Hay universidades que tienen un ratio de 20 estudiantes por un catedrático, entonces uno básicamente puede hablar con esa persona durante clases, mientras que en una universidad mucho más grande, con 200 estudiantes en una sola aula, esa comunicación con el catedrático, con el profesor va a ser un poquitito más difícil, ¿no? Entonces, esos son factores, como les digo, que ustedes tienen que ver. Tema deportes, tema actividades extracurriculares, temas de acceso al catedrático. Hay personas que son más independientes, hay otras que son un poquito más dependientes, necesitan estar más en contacto con la persona que está enseñándoles, ¿no? Ya estoy casi terminando. Ok, ahora sí. Recomendación ya hacia el término de mi presentación. Empiecen el proceso temprano. Empiécenlo el año antes de graduarse, no el año de graduación si es posible. Empiecen el año antes. En el caso de Bolivia sería un quinto de secundaria, es decir, un año antes de graduarse. En los otros países de Latinoamérica, nuevamente, el año antes de, empiecen a buscar. Si pueden empezar 3, 4 años antes, aún mejor, ¿de acuerdo? Busquen las opciones, exploren, hablen con gente, vayan a YouTube. En YouTube las universidades tienen sus propias páginas, vean cómo son las universidades, vean de qué se trata. Eh, si es posible, contáctense con las universidades. Es importantísimo visitar las páginas web. Tienen páginas en Facebook, tienen Twitter, hay tantos social media, tantos recursos ahora que les llega la información directamente a su teléfono. Vean todas esas opciones, enfóquense, busquen las cosas que sean más importantes para ustedes, obtengan los documentos, obtengan las cartas de recomendación, tomen los exámenes. Evítense estrés, no tomen decisiones de último momento porque esto es algo que ustedes están haciendo para el resto de sus vidas. Entonces, háganlo con mucha calma, tómense su tiempo, eh, busquen consejo. Education USA está presente en todas partes. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por ustedes? Pues guiarlos en el proceso desde el principio hasta el fin. Nuestros servicios son gratuitos, no cobramos absolutamente nada. Entren, busquen, vean dónde estamos. La página web es educationusa.info. Tenemos centros de asesoría educativa en todos los países de América Latina y prácticamente en todas las ciudades. Tenemos acceso permanente a páginas web, a Twitter, a Facebook, a todas las cosas, de manera que podemos ayudarlos. Tenemos un montón de recursos disponibles para ustedes. Ya estoy prácticamente terminando mi hora de presentación. Entonces, pues aquí yo empiezo a responder las preguntas. Y Freddy preguntaba, para obtener los préstamos para la colegiatura de... perdón. ¿Dónde se ven los requisitos y demás temas de información? Todo eso lo pueden ver ustedes directamente en la página web de cada una de las universidades. Yo les aconsejo que para buscar universidades no se vayan a Google, que es una búsqueda sumamente amplia. Hay una página, si pueden anotársela, que se llama www.petersons, se escribe petersons.com. En petersons.com ustedes van a encontrar información solamente acerca de las universidades que les interesan y las universidades que están ofreciendo las carreras que a ustedes les interesan. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, yo les pido que se dirijan a esa página y pues van a encontrar ahí toda la información que ustedes necesitan. Tengo otra pregunta que dice, perdón, voy a mover esto hacia arriba para poder leer. Bien, dice, ¿hay alguna empresa u organización en Bolivia que haga el match catalog de los créditos universitarios o tiene que ser por cuenta propia?
Freddy, mira, la verdad es que no entiendo muy bien, pero creo que si es que te refieres a quién hace la transferencia, eso lo tienes que ver con la universidad. Lo que sucede es lo siguiente, cuando tú estás haciendo una carrera universitaria y quieres transferir a otra universidad, la universidad te va a sugerir empresas y organizaciones en Estados Unidos que te van a hacer ese trabajo y van a enviar los resultados a la universidad en Estados Unidos. Ese es un proceso que lo tienes que pagar tú y tienes que escoger una lista que te va a dar la universidad. Es así como funciona. Eh, Nuevamente la pregunta, ¿qué hay de los estudiantes que quieren transferirse a una universidad de Bolivia, Estados Unidos? Creo que ya te he respondido a esa pregunta, es justamente eso lo que tienes que hacer. El proceso de transferencia generalmente es un poquito largo. Es largo, es algo caro y te lleva bastante tiempo, obviamente, porque es caro. Es decir, porque es largo. Entonces, lo que la universidad hace es decirte, mándame un detalle de las universidades, de las materias que tú has pasado, mandarlas a esta organización, la organización las va a recibir, las va a traducir, va a certificar que toda esa información es correcta, luego la va a enviar a la universidad va a ver todo ese trámite que tú o esta empresa les ha enviado, y luego te va a decir qué materias te reconoce, cuándo puedes ingresar a la universidad y en qué condiciones, es decir, cuántas materias te van a reconocer, cuánto vas a tener que pagar, etcétera, ¿no? Ahora, nuevamente dice, por ejemplo, SOSU tiene una admisión arriba del 90%. ¿Cómo puedo saber si esta universidad ofrece una educación de alto nivel? Mira, es un poquitito difícil saber si esta universidad te ofrece una educación de alto nivel. Lo que yo te aconsejo es que hables con los oficiales de admisión de la misma universidad y les preguntes qué es lo que pasa con los graduados de su universidad. Es importante que tú vayas viendo cuál es el futuro, qué es lo que estas personas están haciendo después de haber asistido a esta universidad, ¿no? Entonces, pues eso es fundamental, que tú hagas un seguimiento de los graduados de esa universidad. Eso es muy, muy, muy importante. María José me dice, ¿el programa de diploma IB ayuda de alguna manera en el proceso de aplicación? Absolutamente. Por supuesto que sí, hay una lista importantísima de universidades que aceptan el programa IB y que además dan crédito a los estudiantes que tienen el diploma internacional, es decir, el IB. Definitivamente es una cosa muy importante. Hay un colegio aquí en La Paz, en Bolivia, que tiene un programa muy interesante de IB. Si quieren charlar conmigo, pues yo estoy a disposición de ustedes, no tengo problema. Voy a tomar una última pregunta porque ya se me acabó el tiempo. Y María me pregunta si un estudiante internacional puede obtener una beca en Estados Unidos. Absolutamente sí, María. Por supuesto que sí, no hay absolutamente ningún problema. Nuevamente, lo más accesible, lo que nosotros manejamos con muchísima frecuencia y conocemos muy bien, y es un programa muy exitoso, de muchísima ayuda, es el programa Study America. Entonces, cualquier Education USA en Latinoamérica va a estar disponible para responder preguntas más puntuales acerca de ese tema. Bueno, con esto yo ya he concluido mi participación. Muchísimas gracias por asistir a mi conferencia. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Y bueno, pues estamos para ayudarnos. Ya se acerca pronto la Semana Internacional de la Educación. Vamos a todos los Education USA, salimos a visitar a colegios, universidades, hacemos ferias en las calles. Entonces búsquennos y si necesitan más información, por favor, estamos aquí con un booth en el College Week Live. Les pedimos por favor nos visiten. Nuevamente, muchísimas gracias. Jennifer and all the people in the United States, College Week, thank you very much for your assistance. And I am done with this. Thank you very much and have a very good rest of the day. Thank you.